Diseño de la investigación experimental. ¿Qué es el diseño experimental? Es una técnica estadística que permite identificar y cuantificar las causas de un efecto dentro de un estudio experimental. En un diseño experimental se manipulan deliberadamente una o más variables vinculadas a las causas para medir el efecto que tienen en otras variables de interés. El diseño experimental percibe una serie de pautas relativas: ¿qué variables hay que manipular? ¿De qué manera? ¿Cuántas veces hay que repetir el experimento y en qué orden, para establecer con un grado de confianza predefinido a la necesidad de una presunta relación de causa-efecto? Tipos de diseño de una investigación experimental. Existen tres tipos principales de diseños de la investigación experimental. El primero es el diseño preexperimental. El segundo, diseño experimental verdadero. Tercero, diseño cuasi experimental. Los diferentes tipos de diseño de investigación experimental se basan en la forma en la que el investigador clasifica los sujetos. Diseño cuasi experimental. La palabra cuasi indica semejanza. Un diseño de investigación cuasi experimental es similar a la investigación experimental. Son casi lo mismo. La diferencia entre los dos es la asignación de un grupo de control. En este diseño de investigación se manipula una variable independiente, pero los participantes de un grupo no se asignan al azar. Es decir, la variable independiente se manipula antes de calcular la variable dependiente. Por lo tanto, se elimina el problema de direccionalidad. La cuasi-investigación se usa en entornos de campo, donde la asignación aleatoria es irrelevante o no requerida. Este diseño es la forma más precisa de diseño de investigación, ya que se basa en el análisis estadístico para probar o refutar una hipótesis. Este es el único tipo de diseño experimental que puede establecer una relación de causa y efecto de uno o varios grupos. Diseño preexperimental. Es la forma más simple de un diseño de investigación experimental. Un grupo o varios grupos de personas se mantienen bajo la observación después de que se consideran los factores con causa y efecto. Por lo general, se lleva a cabo para comprender si es necesario llevar a cabo más investigaciones sobre los grupos destinatarios. La investigación preexperimental se divide en tres tipos. El primero es el diseño de una investigación de una instancia, o en este caso, para una tesis o tesina. El segundo es la investigación de un grupo, en este caso, el tema del cual se va a hablar. Y el tercero es comparación de dos grupos estáticos. ¿En dónde podemos encontrar el diseño experimental? Se encuentra en aplicaciones como lo son la industria, la agricultura, la mercadotecnia, la medicina, la ecología, las ciencias de la conducta, y están constituyendo una base esencial en el desarrollo de un estudio experimental. Algunas de las ventajas que supone la investigación experimental son el control de las variables, la identificación de la relación causa y efecto, que no hay límites de estudio, que los resultados se pueden duplicar
y estos pueden combinarse con otros métodos de investigación. Como número 1 tenemos el control de las variables. Este método permite aislar las variables que se desean estudiar y modificarlas en función del objetivo de estudio. 2. Identificación de la relación causa y efecto. Al estudiarse las variables de forma aislada, se puede establecer con facilidad la relación directa entre una acción incorporada por el investigador y los resultados obtenidos. 3. No hay límites de estudio. Cualquier temática puede ser abordada mediante el método experimental, solo hay que saber cómo introducirlo en el diseño experimental y extraer las variables a analizar. 4. Los resultados se pueden duplicar. Al tener control sobre las variables y el contexto en el que se lleva a cabo el experimento, este puede ser replicado y repetido tantas veces como se desee. Y por último, pueden combinarse con otros métodos de investigación. Esto quiere decir que para asegurarse de que los resultados obtenidos son fiables, es beneficioso combinar la investigación experimental con otros métodos, y al hacer esto se pueden comparar los resultados de las investigaciones y ver si hay discrepancias llamativas. Por otro lado, la investigación experimental también puede tener algunos inconvenientes y puntos flacos, en este caso las desventajas. Como primera desventaja tenemos aspectos no operativizables. El amor, la felicidad y otras ideas abstractas son difícilmente estudiables. Es decir, a diferencia de variables como la longitud, la altura, la temperatura y demás, las emociones, por poner un ejemplo, no se pueden medir con precisión. Por otro lado, tenemos situaciones artificiales. En el laboratorio se crean situaciones acorde al objetivo a investigar. Estas situaciones están muy controladas y difícilmente pueden representar una situación real. Debido a esta artificialidad, puede darse el caso de que se excluyan variables que en la naturaleza siempre se dan de forma conjunta. Después tenemos el error humano. Los seres humanos somos imperfectos y aunque la experimentación es rigurosa, puede darse el caso de que el propio experimentador se equivoque a la hora de medir las variables. 4. El entorno influye en los participantes. Si el laboratorio o cualquier otro lugar en el que se realiza el estudio presenta algún factor distractor o que pueda alterar el estado anímico del participante, sus respuestas se verán afectadas. 5. La manipulación de las variables puede no ser objetiva. Esto quiere decir que es posible que, ya sea por un sesgo del investigador o de forma intencionada, los resultados sean manipulados e interpretados de una forma que confirme la hipótesis a verificar en el estudio. Otra de las desventajas que tiene es que puede suponer mucho tiempo. Esto quiere decir que la investigación requiere de muchos pasos. Primero, se tiene que elegir el objeto de estudio. Luego, se tiene que averiguar cuáles son sus variables. Posteriormente, se tiene que elaborar un diseño experimental y todavía quedan unos cuantos pasos más por realizar. También puede generar problemas éticos. Esto quiere decir que, por ejemplo, a lo largo de la historia ha habido casos de experimentos que han generado controversia debido a que han rozado violaciones de la ética. También la investigación no ofrece una explicación real. En muchas ocasiones, la investigación experimental pretende dar respuesta a cuestiones relacionadas con aspectos muy concretos. Como no se está estudiando una situación real, tampoco se puede obtener una explicación precisa del por qué se dan determinados fenómenos en la naturaleza. Además, las variables extrañas no siempre pueden ser controladas. Esto quiere decir que, aunque una de las principales ventajas de la investigación experimental es la de lograr un mayor control de las variables extrañas, esto no significa que no se puedan pasar por alto. Por otro lado, está que la muestra puede no ser representativa. Esto quiere decir que, aunque es un fenómeno raro, lo cierto es que puede ocurrir que los participantes presenten unas características significativamente diferentes en comparación con la población en donde se han extraído.
Y por último, los grupos pueden no ser comparables. Si el estudio compara 2 o más grupos, puede darse el caso de que estos no sean comparables por diferentes razones. Para concluir, este tipo de investigación es de gran ayuda para las personas que están en un ámbito más científico o médico. Es como una herramienta al momento de realizar una nueva investigación sobre alguna enfermedad o para los ritmos cardíacos. Cuando necesitan hacer estudios sobre personas, le es muy esencial, ya que se dividen en grupos y hacen comparaciones de esos dos grupos para poder llegar a una conclusión. Para concluir, este es un tipo de investigación para personas que están en un ámbito científico, médico o cualquier otro de los que nosotros les hayamos mencionado, ya que es de mucha ayuda para las investigaciones y de igual forma se puede compartir con otros grupos para obtener mejores opiniones o resultados. En conclusión y realizando el trabajo, aprendí que la investigación experimental nos puede ayudar de distintas maneras, desde confirmar hechos o sucesos mediante una investigación y para así comprobar ciertas hipótesis y estar seguros de la conclusión final que tenemos. Por lo tanto, es muy importante tener información acerca de esto e investigar más que nada.